solo por tu amor, solo por tu benignidad, Dios mío. Tú eres fiel, aunque nosotros somos infieles, tú eres fiel, Señor, tú permaneces fiel. Nosotros necesitamos venir a ti cada día de nuestra vida, Padre, para que tú seas dirigiéndonos, para que tú seas guiándonos en todo tiempo y momento, Señor. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te daremos la gloria, te daremos la honra, te daremos la alabanza, Señor. Amén. Busquemos entonces Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer los versos del 1 al 4. Amén. Yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente, pero algunas palabritas de repente son más al contexto, pero si no, usan la Reina Valera o la versión internacional. Amén, que eso es lo mismo. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. No vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos estado viendo, ¿no? Que al menos en la última clase que a mí me tocó dar, que podemos vivir de dos maneras. Podemos vivir la vida o vivir una vida buena, ¿cierto? Vivir la vida es deleites y placeres haciendo lo que la carne demanda, pero vivir una vida buena es vivir conforme a la voluntad de Dios, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y desde un principio Pedro nos señala de que esto no va a ser un crecimiento fácil, sino que tiene que primero yo lo llamé desparasitar cuando me tocó dar el capítulo 2. Si van al capítulo 2, 1 de Primera de Pedro, ahí vamos a tener un pequeño contexto, ¿verdad? Para que podamos entender este capítulo 4. Decía claramente, ¿no? El 1 Pedro 2:1, y esta es la palabra del Evangelio que se os ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando, miren, dice abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias, dice, la leche pura de la palabra de Dios. Entendiendo que esa leche pura de la palabra de Dios va a ser la que va a alimentar a un recién nacido a la vida espiritual, para que por medio de ella crezcamos ¿para qué cosa íbamos a crecer? Para la salvación. La salvación es gratuita, hermanos. La salvación no requiere ningún esfuerzo humano, es una pura obra de gracia, porque no habría forma que nosotros alcancemos la salvación. Pero vivir esa vida salvada ya es otra cosa. Vivir esa vida como una persona salva ya es otra cosa. Por eso Jesús dijo, ¿no? El que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, porque ya no puedes vivir la vida conforme a tus deseos, conforme a tu voluntad, pues, porque tu carne te va a decir conforme a tus concupiscencias. Pero ahora que tienes la nueva vida, que es andando en el Espíritu, esa vida te va a costar todo, dice Jesús, ¿no? Y ahí vemos en Lucas 9, y ya lo estamos viendo en Lucas 14, los días martes, ¿no? En nuestra unión con Cristo lo que demanda, ¿no? Si estamos unidos a Cristo lo que demanda. Entonces, ya acá Pedro también les está enseñando lo mismo a los hermanos, ¿no? Y les está diciendo, pues, que la vida en Cristo no es una vida fácil, no es una vida suave, ¿no? Sino por lo contrario, es una vida que cada uno de nosotros va a tener que vivirla conforme a Dios, no conforme a nosotros mismos.
Entonces, si miramos acá, claramente, ahora ya dice en 1 Pedro, dice, no solamente basta que entiendas que tienes que crecer, que tienes que desarrollarte, sino que entiendas, y esto es importante en la clase de esta mañana, hermanos, puesto que Cristo ha padecido. O sea, a veces nosotros decimos, quiero ser más como tú, ¿no? Ver la vida como tú, ¿no? Saturarme de tu espíritu, sí. Pero ¿qué implica eso? Si quiero ver la vida como Cristo, si quiero tener la perspectiva de la visión de Cristo, hay que entender lo que Cristo hizo, cómo vivió. Dice, entonces Pedro le dice, no, ustedes tienen que crecer, ustedes tienen que despojarse del viejo hombre, ustedes tienen que dejarlo de lado, quieren vivir una buena vida, busquen la paz y síganla, pero seguirlo no es un costo barato. Por eso es que muchos dicen, ay, entonces uno se salva por obras. No te salvas por obras, no. Tú te salvas por gracia, la salvación no te cuesta nada, o tienes que hacer algo antes de salvarte, nada. Tú aceptas y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, lo confiesas, amén. Pero de ahí vivir tu vida nueva, eso ya es otra historia, ¿no? Primero, como bebé espiritual, creces, levantas, caes, pero llega un momento en que Dios te confronta y te dice, mira, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice, ¿no? Si queremos ser como Cristo, no solamente después para hacer las señales, prodigios y milagros, sino para resistir al mundo, resistir al diablo, resistir a la carne, resistir al pecado. Y eso, hermanos, es otra historia. Por eso cuando le seguían las multitudes, Jesús se voltea y le dice, ¿te has sentado a pensar lo que va a costar seguirme? Mira, cuando alguien quiere construir una torre, le dice, primero haz el costo, porque si no va a terminar avergonzado. Si alguien quiere ir a la guerra, primero mira qué cantidad de armadura tiene para antes ver si puede enfrentar a ese enemigo. Y acá dice Pedro, está usando, ese es Jesús. Y Pedro tal vez trayendo a memoria todas esas cosas que Dios nos ha hablado tantas veces de diferentes maneras, dice, vosotros también armaos. Está usando un término militar, está usando un término de guerra. ¿Para qué me armo yo? Para un combate. ¿Y de qué cosa tenemos que armarnos primeramente? Armarnos del mismo pensamiento, porque conforme tú piensas, actúas. Conforme tú piensas, actúas. No es que actúas y después piensas, eso están locos. Pero uno piensa, tiene la idea y después actúa. Entonces dice, ¿no? Armados del mismo pensamiento. ¿Y cuál era el pensamiento de Cristo Jesús? ¿Cuál era el pensamiento? Yo estaba anotando aquí dos cosas. A ver, Christopher, búscame Filipenses capítulo 2 del 5 al 7. Y Dayana, búscame Hebreos 12, 3. ¿Ya? Filipenses capítulo 2 del 5 al 7. ¿Está bien? Sí. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Amén. Entonces, el pensamiento, por eso le decía, precede al comportamiento, ¿no? O sea, ¿qué actitud tomas tú frente a la vida? Los pensamientos deben ser, dice, viviendo ya el ejemplo de Cristo, por tanto, ya que Cristo ha sufrido en su cuerpo, ustedes también asuman, como está diciendo en esa versión internacional, esa actitud, tengan ese pensamiento, esa manera de hacer las cosas como las hizo Cristo. ¿Por qué dijo esto? Porque él tenía una zona de confort que era su reino. Y dice que no se aferró a su zona de confort, que fue su reino, sino que se despojó de su zona de confort y descendió y se hizo semejante a nosotros para vivir en medio de pecadores y para mostrarnos cómo se podía vencer al pecado. ¿No? Comenzó con mucha humildad y eso debe hablarnos a nosotros, hermanos, que no debe haber pues esa autosuficiencia.
de pensar que nosotros podemos contra el pecado, sino que debe haber la misma actitud que hubo en Cristo, de humillación, de aceptación, de reconocimiento, de que esto no lo podemos enfrentar en nuestras propias fuerzas. Por favor, Dayana, ¿puedes leer el versículo? Sí. Hebreos 12, verso 3. 3. Amén. Entonces, cuando yo pienso en las cosas que Cristo hizo, cuando yo medito en las cosas que Cristo hizo, cuando traigo a memoria, por ejemplo, mientras yo preparaba la clase Filipenses, digo, sí pues, Cristo tuvo que tomar medidas radicales para hacerse como nosotros, para vivir en medio de nosotros. Y entonces, cuando yo me enfrento al pecado, ¿siempre estoy victorioso? No, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo no siempre estoy victoriosa. Cuando me levanto un día con todas las cosas al revés, mi ánimo o mis hormonas por la etapa que estoy viviendo se están revueltas y no estoy con el mismo ánimo. Ahí el Espíritu, ¿qué me dice? Pedro, ármate. Cuando te venga esa actitud, recuerda los padecimientos de Cristo. Recuerda su conducta, su actitud, cómo Él padeció, cómo Él se despojó de su zona de confort, de su zona de comodidad y se hizo semejante a nosotros, no se aferró a nada, ¿no? Cuando te cuesta renunciar de repente a una reunión de amigos, a la celebración de una fiesta que sabes que te van a invitar a tomar, a hacer un montón de cosas, ¿no? O cuando hay un servicio de adoración y por otro lado, tus amigas se van a ir a comer juntas y tú tienes que decir, bueno, pero yo tengo que ir a la iglesia. Siempre hay un momento en tu vida en que tienes que armarte del valor necesario para hacer lo que debes hacer, no lo que quieres hacer. Porque hay que ser sinceros, muchas veces hacemos cosas para el Señor no queriéndolas hacer, sino porque las debemos hacer. Y eso es lo que está diciendo acá Pedro. Cristo sufrió en su cuerpo, Cristo padeció en su cuerpo, Cristo se tuvo que negar, tuvo que asumir, ¿verdad? Tareas que para él eran denigrantes, hacerse un humano, dejar su trono, dejar su corona. Cristo tuvo que aceptar ofensas, humillación, desprecio. Entonces, ten la misma actitud, dice. Recuerda que he sufrido tal contradicción de pecadores, dice Hebreos, ¿no? Entonces tú trae a memoria eso cuando te toque hacer algo que no quieres hacer, que no deseas hacer. Cuando te toque darle el primer lugar al Señor en tu vida, ¿no? Y sea doloroso y sea pesado hacerlo, te encuentres en una disyuntiva, dice, ármate del pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Ármate del pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, eso es lo único que va a hacer que tengamos un compromiso total con el Señor. Eso va a hacer que nosotros, de verdad, asumamos con responsabilidad que somos hijos de Dios. Por eso el Señor le miró y le dijo, ¿me quieren seguir? ¿Han considerado el costo? Entonces, es importante, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, por favor, Mateo 16, 24. A ver, Mateo 16, 24. Hermana Guadalupe, ¿puede leerme Mateo 16, 24? Mateo 16, 24. Amén. Entonces, eso de tomar su cruz no era que el Señor lo estaba tomando a la ligera, sino que estaba diciendo, considéralo seriamente. Porque ahora que estaban ahí padeciendo y sufriendo, estos hermanos a quien Pedro les está escribiendo, Pedro les dice, es lo que toca ahora. Y toca vivir eso no para que te salves, sino porque ya eres salvado. Porque ya has nacido de nuevo
y tienes que vivir una vida buena, no la buena vida. Y una vida buena no es cómoda, no es fácil. Demanda de nosotros compromiso y responsabilidad. Ese tomar la cruz es responsabilidad, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, todos son relajados, pierden el tiempo y tú tienes que asumir que tú fuiste, a ti te pagan por 8 horas, tú aceptaste el salario que te dieron y tú vas a trabajar las 8 horas que te han dicho. Y los demás te van a decir, ay, qué tonta, para que te pagan. Si nadie te está viendo, si no está el supervisor, pero tú no trabajas a la vista de los hombres. Entonces, por eso dicen, ¿no? Cuando te desanime algo, ¿no? Porque ¿qué van a hacer los de afuera? Te van a vituperar. ¿Cómo dice el verso completo? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¡Qué lindo! O sea, ya el pecado, la ociosidad, los placeres, los deleites temporales, ya no nos ganan, pues hermano, no nos ganan, no nos vencen. ¿Por qué? Porque ya no estamos conforme a los deleites temporales. Miren lo que dice los siguientes pasajes. Amén. Efesios 6, del 10 al 11. Vamos buscando. Diana, Efesios capítulo 6, del 10 al 11. Kelly, búscame Romanos capítulo 13, del 12 al 14. El mismo pensamiento de Cristo. Amén. Muy bien. Efesios capítulo 6, del 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Este es Pablo. ¿Y qué nos está diciendo Pedro? Pedro, ármate del mismo pensamiento. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Toma la armadura de Dios. Porque hermanos, cada día del creyente es una lucha. Cada día de tu vida es una lucha. En el trabajo, en el hogar, en las relaciones interpersonales, en el trato con nuestros hijos. Y Pedro está diciendo, revístanse de la actitud de Cristo. Carguen su pensamiento. Por eso es que estudiamos la palabra. Por eso es que meditamos en la palabra de Dios, porque queremos que el pensamiento de Dios comience a tomar y a despojarnos a nosotros del viejo hombre. ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Tomando la nueva vida de Cristo. Pero ya nos dijo Cristo, no va a ser fácil. ¿Me quieres seguir? No va a ser fácil. Porque el camino que lleva a la vida eterna, ¿es ancho o angosto? Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Qué dice Romanos 13, 2 y 14? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y disfrutámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Así que hermanos, lo que padecemos nosotros, las tentaciones, las invitaciones, los amigos, las cosas que quieren hacernos, arrastrarnos, no eran de nosotros ahora, porque ahora sí, ahora la chelita. No, hermanos, en el tiempo que estaban los cristianos también, ahí que Pedro les está hablando, estaban pasando las mismas tentaciones. Y Pedro decía, ya no estamos pues para estas orgías, para estas borracheras. ¿Qué escucharía? ¿No? Vístanse de Dios, le decía, despójense, no anden en la oscuridad, como que creen que uno piensa siempre, ¿no? El mal se compara con la oscuridad porque uno dice, no, ahí nada se ve. No es que nada se ve, hermanos, nosotros tenemos que andar como gente de la luz, amén, como gente de luz, como gente que el pensamiento, que su manera de ver la vida ha sido alumbrada para ver conforme a Cristo. Así que tomemos la armadura que dice Pablo, que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y resistir en el día malo. Así que armemos nuestros pensamientos, no vivamos conforme al mundo.
No, 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 no. No vivamos. Quitemos, desparasitémonos, despiojémonos, no sé cómo usted le quiera llamar. Yo les dije claramente cuando les di la clase de 1 Pedro 2, vamos a desparasitarnos de esto, de aquello y del otro, uno a la vez, pero no podemos seguir viviendo como vivíamos antes, ¿no? Tenemos que entender que hay un sacrificio continuo. Del que es discípulo de Dios tiene que vivir en un sacrificio continuo. Por favor, Israel, léeme Mateo, capítulo 5, del 29 al 30. Nuestra lucha contra el pecado es todos los días, amén, todos los días, hermanos. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza ser soberbios, ser orgullosos, cansarnos, flojear, eso está en nuestra carne. Es en nuestra nueva vida que no lo hacemos, por favor. Amén. Entonces, miren, qué demanda la del Señor, ¿no? Tenemos que quitarnos aquellas cosas que nos van a arrastrar. Qué radical es Cristo, ¿no? Quitarse una parte del cuerpo no es fácil. Quítate un ojo, quítate una mano, mejor manco, mejor ciego, ¿qué es eso? Pero esa es la demanda. Y yo decía, Señor, ahora entiendo por qué te volteaste y los miraste cuando venían detrás de ti y le dijiste, ¿quieres ser mi discípulo? Considera el costo. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres venir en pos de mí? Las zorras tienen donde guaridas, las aves tienen nidos, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Señor, que voy a enterrar primero a mi papá, que esto, que lo otro, de acá a un tiempo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, duro, hermanos. Pero a veces, no sé si debemos ponernos a pensar que al ser tan contemplativos muchas veces con ciertas cosas, no hemos podido enfrentar el pecado como debíamos. Hemos cedido. Hermano, ceder ante la tentación y ante el pecado es bien sutil, poco a poco, poco a poco. A veces nosotros consentimos parte de nosotros porque no es un pecado de repente escandaloso, ¿no? Ay, no, yo siempre he gritado, pues ya se me pasará. No, hermanos, es un pecado contra lo que yo he tenido que luchar años. Aprender a moderar mi voz, a no reaccionar con violencia. Y si usted le pregunta a Carlos, Carlos dice, no, todavía tú gritas. Para mí, yo ya soy una santa paloma. Así que imagínense lo que era. Pero no me rindo, porque mi lucha es contra el pecado, contra aquellas cosas, hermanos, que ya no deben perdurar en mí, sino que a veces nosotros lo minimizamos y dejamos. ¿Y qué decía Cantares? Las pequeñas zorras echaron a perder las vides. Esas pequeñas cosas que consientes, que tú aceptas y admites en tu vida, esas echan a perder todo lo que puedas estar construyendo, todo lo que puede estar bien. Así que nuestra lucha contra el pecado debe ser inflexible. No vivamos. Miren el siguiente versículo para seguir avanzando. No vivamos el tiempo que nos resta. El tiempo que nos resta no lo vivamos ¿en qué cosa, hermanos? En la carne. El tiempo que nos resta no lo vivamos en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos maneras de vivir. O vivir conforme a tu propia autocomplacencia o vivir conforme a Dios. Y vivir conforme a Dios es vivir conforme al Espíritu. Y vivir conforme a Dios es reconociendo que nosotros no tenemos en nosotros mismos todo el autocontrol, todo el dominio que quisiéramos tener y que necesitamos y que dependemos de Cristo. Que separados de Él, definitivamente vamos a tener actitudes que no debemos, vamos a hacer lo que no debemos hacer, vamos a comportarnos de la manera que no debemos comportarnos. No vivir el tiempo que resta, ¿ve? Porque ellos querían vivir en paz y tranquilos, querían vivir, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente. Pero querían vivirlo viviendo la buena vida. Pero no querían vivir una vida buena, que era conforme a Dios, que era resistiendo al pecado, que era negándose a sí mismos,
que era ya no andando en orgías, en celebraciones, tendrían compadres, comadres, amigos, hermanos que también les invitarían como a nosotros nos invitan. ¿O ellos nomás sufrían eso? No, ellos cuando recién se convertían, hermanos, nosotros estamos muy vinculados, todas nuestras relaciones, todos nuestros amigos son del mundo, porque venimos de ahí. Y entonces comenzar a decir no, 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 no es fácil, no es fácil. ¿Qué van a hacer? Dice, te van a ultrajar, ¿no? Te van a decir, ay, qué aburrido que eres, ay, ¿para qué te invité? Pero acá dice claramente, no viva según la carne, que es conforme la concupiscencia de los hombres. Y ahí está leyendo lo que es lascivias, borracheras, orgías, ¿no? Sino que en este nuevo tiempo tenemos que dejar nuestras pasiones humanas. Benjamín, léete Efesios 4, por favor, 22 al 24. ¿Ya? Macarena, lee Tito, capítulo 3, del 3 al 8, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Amén. ¿Ve? ¿Quién es? Pablo. Está diciendo lo mismo que está diciendo Pedro. Ármate del pensamiento que hubo en Cristo Jesús para que las concupiscencias no te ganen. El autocontrol no es fácil. Tiene influencia. Y si se mostrara abiertamente sería fácil. Pero ¿qué dice? Está encubierto, ¿no es cierto? Es engañoso. Por eso dice que no podemos confiar en nuestro corazón, porque es engañoso y perverso, ¿no? Y que confiamos en el corazón, nos siguen nuestras emociones, que son netamente carnales, y ya. Tenemos que buscar seguir las cosas en Dios, de tal manera que tengamos la disciplina de decirle, Señor, esto estoy escogiendo, esto estoy buscando, ¿es conforme a tu voluntad? Porque ya el tiempo que resta no lo quiero vivir en mi carne, sino lo quiero vivir en el Espíritu. Por favor, Macarena, lee Tito 3, del 3 al 8. Excelente. ¿Qué se puede decir contra esa declaración de Tito? Amén. ¿Qué se puede decir contra esa declaración de Tito? Es evidente, hermanos, que dice, el cual fue derramado abundantemente sobre vosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que seamos hechos en justicia. Él nos salvó, hermanos, de nuestra propia justicia. Él nos salvó de esa vida que vivíamos en malicia, de esa vida que vivíamos en envidia. Éramos detestables, dice. Yo muchas veces cuando estaba en el colegio, cuando hablábamos así entre compañeras, ¿no? Siempre decían, ay, esa es una pesada, odiosa, se me cae odiosa. No te juntes con ella. Decía, ay, no, esas las de quinto C son unas creídas. O sea, siempre en nuestro juicio, los otros eran más malos que uno. ¿O no es así? A mí nada más me pasaba en el colegio. Así era, hermanos. Éramos prisioneros, dice, de placeres, de pasiones. Vivíamos en la malicia, siempre pensando mal. Ay, no, yo lo vi que se fueron juntos a la salida. Sí, yo creo que iban tomados de la mano. No estoy segura, pero iban tan juntos. La malicia, ¿no? Nos odiábamos, dice, unos a otros.
Y odiábamos no es de ese odio que tú crees así, ¿no? Cuando tú amas menos de lo que te amas a ti mismo, a tu prójimo, Dios ya lo ve como odio, ya lo ve como aborrecer. Pero Él nos ha salvado mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu. Por eso Romanos dice claramente, no, renovaos en vuestra mente, en vuestro pensamiento. Su culto de ustedes ahora es cambiar su manera de pensar y tener el pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Tener la mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que ya no vivamos quejándonos, lamentándonos, renegándonos. Porque Él terminó con el pecado. Terminó. Esta frase, miren hermanos, verso 3, que dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominaciones, idolatrías, ¿verdad? A estos les parece cosa extraña que vosotros corráis con ellos en el mismo a ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno y disolución. Y entonces, como no estás con la manchita, ¿no? Os ultrajan, dice, os ultrajan. Pero ahí en el verso 2, la parte final dice: ya no andamos con la concupiscencia de los hombres, sino conforme a qué cosa, a la voluntad de Dios. Nuestra mente renovada busca hacer la voluntad de Dios, busca satisfacer a Dios. Ya no andamos. Y entonces los demás dicen: pero ¿por qué tú no eres así? ¿Por qué tú no te comportas así? Porque ya no corres con el mundo, pues. Y te van a decir aleluya, ay, te estás golpeando el pecho, y después así vas a la iglesia, ¿no? Que diablen, pues, que digan, que se burlen, que te critiquen, que digan lo que quieran. Pero tú eres un hijo de Dios. Tú no andas conforme al mundo, sino andas conforme a Dios, ¿no? Ese término que dice terminó con el pecado representa ese estado espiritual donde nosotros hemos sufrido y hemos obtenido la victoria. Hermanos, tener la victoria sobre el pecado no es fácil. Tú no puedes. Solo lo puedes en Cristo que te fortalece. De verdad. Salirte de una reunión donde todos están brindando, donde las chelitas corren y antes tú te deleitabas y decir, bueno chicos, ya estuve un rato con ustedes, me retiro. Cuesta, hermanos. Cuesta. Y a veces cuando son familiares peor, porque se burlan, te dicen: ay prima, si tú eras el alma de la fiesta, si tú eras la que lo organizaba y ahora te estás golpeando el pecho, ay, te engañas a ti mismo. Déjalos hermanos, déjalos. Cuesta terminar con el pecado, pero Cristo terminó con el pecado. Él nos ha dado la victoria, amén. Él carga esa nota de triunfo. Él dijo: consumado es. En estos días de Semana Santa lo vamos a recordar. Consumado es. Ya no es necesario que tú tengas que hacer otra cosa que aferrarte a Cristo. Y el pecado no tiene poder sobre ti. Tienes los deseos en tu carne, pero por medio de Cristo ya el pecado no tiene poder sobre ti. Puedes decir no. Puedes decir no al libertinaje, puedes decir no más vivir en el pecado. Ya dejamos de tener ese corazón sansónico, amén. Dejamos de tener ese corazón sansónico. Tenemos ahora un corazón que busca a Dios. Oremos, hermanos, oremos, porque hay muchos cristianos y Sansón era un hombre de Dios. Tenía unción y poder de Dios y Dios lo había llamado para que sea un líder. Y cuando se enojaba, a veces Dios tenía que hacer que hayan circunstancias en su vida para que él cumpla el rol que tenía que hacer de destruir a los filisteos. Pero cuando estaba en tiempo de relajo, estaba mirando una Dalila, estaba mirando todo. Los cristianos, no nos relajemos, hermanos, no nos relajemos, no nos relajemos. Pidámosle a Dios que Él nos ayude. A nosotros no nos debe parecer extraño que nos insulten, que nos ultrajen, que ya no nos pongan en la lista de invitados de nuestros amigos de parranda. No nos debe parecer extraño. Pero a ellos sí, a ellos sí. Pero ¿saben qué? Cuando a ellos les parece extraño que tú, que tomabas, que te divertías, que bailoteabas, de pronto sabes preservar, sabes guardarte, sabes cuidarte, a ellos les parece extraño, pero eso es testimonio. Te vuelves luz en medio de las tinieblas. Les dices: sí se puede salir del círculo.
Sí se puede dejar esas vidas sociales recurrentes que a nada bueno llevan. Les comparto, una joven me dijo que su esposo no era tan complicado, pero no se explicaba por qué últimamente, siempre que jugaban, terminaba tomando. Yo le dije, ¿no? A ella, hace varios años ya, le dije, pero dile que juegue está bien, pero que no termine tomando siempre, porque el licor genera dependencia. Y hace poco me contó que estaba en Alcohólicos Anónimos su esposo. Y comenzó tomando solamente después de jugar partido con sus amigos. Y de pronto ya era una cervecita media semana. Y no sabe ella cómo cayó en eso, dice. No, sí. El pecado es engañoso, lo que leyó Benjamín. Es sutil, entra muy sutilmente. Cuando menos te das cuenta, sino que nosotros estamos ya acostumbrados. ¿Usted cree que el joven ese que duerme en un parque consumido por droga comenzó así? No, hermanos, cuando él llega así ya han pasado años. Ellos comienzan consumiendo poquito a poquito, el primer año, el segundo año lo hacen más frecuente, el tercer año todavía tratan de estar bien vestiditos y aparentar que están bien. Ya cuando tú lo comienzas a ver descuidado, esto ya ha comenzado a sustraer cosas de la casa y en eso han pasado años. Tenía una hermana que vivía por este sitio del Puente y la Alameda. El Puente y la Alameda es el Rímac, ¿no? El Rímac. Tenía un hijo bien guapo, hermano. De ese muchacho podría haber sido modelo. Y un día vino a visitarnos a la casa y me pareció tan raro, y de tantos años que no la veo a la hermana. Estaba desesperada porque su hijo se había metido al vicio. Y se había dado cuenta, ¿por qué? Porque lo han chopado robando. Ella no se dio cuenta todo el tiempo que estuvo en su casa que él ya estaba hace tiempo vicioso. Yo solamente me dice, hermana, lo vi que bajaba de peso. Pero hermana, lo hubiera llevado aunque sea a chequear, en un análisis de sangre hubiera salido que él estaba consumiendo drogas hasta para las orejas. Pero no parecía, hermana, siempre, como él tenía compromisos, reuniones, yo le hablaba, a veces iba conmigo a la iglesia, pero ya al último ya se perdía 2, 3 días, ya pues hermana, ya estaba mal. Pero a veces no queremos aceptar. No queremos aceptar. Intérnalo. No, lo que pasa que antes de pasarlo ya a la, ¿cómo se llama esa? A la cárcel principal, los policías pues siempre hay corrupción, ¿no? Le estaban pidiendo que ella pague y ella me vino a pedir consejos si pagaba para que lo suelten o que se lo lleven preso. Le dije, hermana, que se vaya preso. Para que sepa las consecuencias. Porque después va a robar algo peor. Ahora lo están acusando, no sé qué era, una bicicleta, no sé qué cosas, menor, que pase su susto. Pero usted ahorita lo saca, soborna al policía y usted es cristiana, va a pagar su soborno. Piénselo, le dije. Si usted me dice que yo haría, se quedaría preso. Pero igual lo sacó. Porque así somos los padres. Queremos ser más buenos que Dios. Nunca dejamos que nuestros hijos asuman las consecuencias de sus malas decisiones. No sé ni cómo habrá terminado, ya no le he vuelto a ver a la hermana. Pero ese es el error. Nuestros hijos desde pequeños tienen que saber que sus acciones tienen consecuencias. Por eso dice, arma tu pensamiento del pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Jesús, sus discípulos le dijeron, Señor, no prediques tan fuerte, porque se están yendo. Y él se volteó y le dijo, ¿te quieres ir tú también? El Evangelio, hermanos, no es cosa fácil. El Evangelio es un camino angosto, pero Dios te ha dado la victoria sobre el pecado si lo enfrentas. Dice, te van a ofender, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Se dan cuenta? En el mismo desenfreno. Les parece cosa extraña. Desenfreno. Así que hermanos, amados, queridos, oro para que cada uno de nosotros entienda de que por la causa de Cristo podemos ser vituperados, podemos ser rechazados,
pero que Él nos ha dado la victoria sobre el pecado si venimos a Él, si vivimos decentemente, amén, si vivimos conforme a lo que Dios quiere. Yo había puesto, un cristiano que verdaderamente sigue a Cristo es un cristiano que vive sin queja. ¿Por qué vive sin queja? Pero hermana, a veces hay cosas que pueden ser dolorosas, pero vives tranquilo porque has hecho conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cuándo viene la queja o el lamento? Cuando no asume la responsabilidad. Cuando te pasan cosas mal dices, ay, pero Dios, ¿por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué no te ayudó? Porque no tomaste una buena decisión. Porque esas son las consecuencias de las decisiones que tomaste. Si ahora lo asumes, te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Dios es fiel y justo para levantarte y restaurarte. ¿En qué momento restauró y levantó al hijo pródigo? Cuando se arrepintió, cuando volvió en sí. No cuando dijo, ay, si mi papá fuera bueno. No. Dijo, cuando no soy digno de ser llamado su hijo. Cuando voy a ir y voy a trabajar para él y no voy a esperar nada de él. Y el padre dijo, no, este sí está arrepentido. Yo siempre le digo a cualquier hermano de la iglesia, en cualquier situación, y seguramente los que han conversado conmigo ya lo saben, el problema no es el pecado que hayamos cometido, porque todos pecamos, hermano, todos. Pero la realidad es, ¿tienes remordimiento o arrepentimiento? El remordimiento mayormente es vergüenza, ¿qué dirán? Ay, no, pero arrepentimiento es no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Me extiendo a lo que está delante y no dejo atrás. Miren, ¿qué es más grande cuando alguien conduce un carro? La pantalla de adelante, ¿no es cierto? El espejo retrovisor es chiquito, ¿no? ¿Cómo le llaman a la parte de adelante del carro? La lunaza esa que tiene. El parabrisas, ¿no es cierto? Es grandazo y es así. Yo decía antes, ¿por qué no es así recto nomás? No, es así. ¿Por qué? Porque tienes que tener toda una visión, más de 180. Y el retrovisor es para que si ves que hay algo, pero no manejas mirando hacia atrás, mira hacia adelante, hermano. Atrás, ni para tomar impulso. Nosotros cuando queremos avanzar, necesitamos mirar el panorama que tenemos por delante. Y eso es, ármate de los pensamientos que hubieron en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a vivir pensando como Cristo pensaba. A vivir teniendo la actitud que hubo en Cristo Jesús. Que no haya nada a lo que nos podamos aferrar, Señor, sino que todo lo pongamos en tus manos, confiando plenamente en que tú harás, en que tú obrarás. Señor, no debemos engañar nunca con un evangelio fácil y barato porque no lo es. El que quiere seguir a Cristo tiene que saber que el costo será todo, no una parte. Tú puedes enderezar y encaminar nuestras vidas cuando hemos fallado, cuando nos hemos equivocado. Produce en nosotros, Señor, un arrepentimiento genuino para comenzar de nuevo, para quitar todas esas malicias, esos odios, esas contenciones que teníamos en un inicio, Señor, pero que ahora ya no deben haber en nosotros y que si aún hay, quítalo, desarráigalo, poda nuestra vida. Para eso viene la poda, Señor. Tú eres el Señor de la viña, tú eres el que poda para que llevemos fruto y fruto en abundancia. Aun cuando parece que el árbol ha quedado muy mal herido después de una poda, es maravilloso ver el rebrote, Señor, y ver la abundancia de fruto que lleva después. Oro, Padre, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, para que seas tú, Señor, produciendo el fruto que deben traer a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.